Muy buenas a todos, les saludo desde su canal Caminando con el Creador. El día de hoy traigo una reflexión que se titula La fe y la oración. Si quieres saber la relación que hay entre la fe y la oración, quédate en este video hasta el final. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice acerca de la fe: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo en concreto. Y la convicción es el sentir que tiene una persona de la verdad o el conocimiento seguro de lo que piensa y de lo que siente. La convicción de una persona se basa en el pleno conocimiento que tenga acerca de lo que piensa y de lo que siente, acerca de algo o de alguien. Esto lo lleva a desarrollar una convicción, es decir, el conocimiento de su propia realidad, basándose en lo que piensa y en lo que siente, formándose así la base de sus creencias. Como creyentes en Cristo debemos tener clara nuestra identidad como hijos de Dios, es decir, debemos estar convencidos de quiénes somos en Cristo, teniendo un pleno conocimiento de lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. A la hora de orar, nuestra identidad en Cristo va a determinar el grado de fe que tengamos para poder recibir la respuesta a nuestras oraciones. La palabra fe en el griego es la palabra pistis. Esta palabra tiene un significado muy específico. Quiere decir credibilidad, quiere decir convicción y quiere decir confianza. Esto quiere decir que tu fe significa cuánta confianza tienes tú en Dios, cuánta credibilidad tienes en lo que Dios ha dicho en su palabra y cuánta convicción, es decir, cuán convencido estás de tu creencia. Basándonos en esto, existen 3 grados de fe. El primero es la poca fe. La poca fe dice: Dios puede hacer esto. Este tipo de fe encierra un grado de inseguridad, pues se piensa que Dios puede realizar algo, mas no se cuenta con el pleno convencimiento de que puede llegar a ser algo real. Aún se considera la posibilidad de que no haya una respuesta por parte de Dios. El segundo grado es la mucha fe. La mucha fe dice: Dios hará esto. Aunque en primera instancia la persona está pensando que Dios puede obrar, aún sigue careciendo del pleno convencimiento de que se va a recibir lo que se está pidiendo. El tercer grado es la fe perfecta. Esta se basa en tener la certeza de lo que se espera, es decir, en la seguridad, teniendo el pleno convencimiento de que lo que se ha pedido ya ha sido recibido. Esto significa ver las cosas que no son como si lo fuera. Por tanto, la fe perfecta dice: ya ha sido hecho. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículo 8: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Es decir, que Dios conoce de antemano todo lo que nos hace falta para vivir una vida plena, es decir, cada una de nuestras necesidades. Sin embargo, Dios no responde ante nuestras necesidades en sí, pues si así fuera, no tendríamos que orar por nuestras necesidades, sino que Dios las supliría automáticamente. Sin embargo, Él no responde ante nuestra necesidad en sí, sino que Dios responde ante nuestra fe. Es decir, Él responde a la certeza, Él responde a la convicción, Él responde a la confianza, Él responde a la credibilidad que yo tenga en su palabra. Él responde a la convicción que yo tenga de que Él va a suplir esa necesidad que yo tengo en ese momento. Porque si yo hago una petición de oración a Dios por alguna necesidad, pero en lugar de creer y esperar en Él, que Él me dé la respuesta a mi petición, me pongo a buscar soluciones alternativas que pueden llegar a suplir esa necesidad, entonces estoy actuando en mis propias fuerzas y estoy pensando que Dios no puede suplir mi necesidad. Cuando hacemos esto,
estamos siendo como la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. Es decir, que estamos dando lugar a la duda. En este caso, no podemos esperar a recibir ninguna respuesta de parte de Dios. El tiempo que transcurre entre la oración y la respuesta de Dios es el tiempo crucial donde se determina si alcanzamos o no la respuesta o las promesas de Dios. La impaciencia y el afán por adquirir las cosas rápido termina con la mayoría de las promesas y las respuestas a nuestras oraciones, ya que hacen que nos desviemos del propósito de Dios al buscar alternativas en nuestra propia fuerza a causa de nuestra ansiedad. Por ello, debemos aprender que las promesas de Dios se alcanzan en el tiempo de Dios. Una planta no crece de un día para otro y mucho menos da fruto en corto tiempo. Las cosas fáciles y rápidas no provienen de Dios, pues Dios es un Dios de procesos. También debemos aprender que las promesas se alcanzan cuando hacemos las cosas con el método de Dios, es decir, con lo que Él nos señala en su palabra, como es la paciencia. También es muy importante, debemos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Él será quien nos prepare para poder recibir esa promesa o esa respuesta a nuestra oración. Pues muchas veces dejamos de alcanzar esas promesas porque no estamos preparados para recibirlas y tampoco escuchamos la voz del Espíritu de Dios para dejarnos preparar para recibirlas. Debemos esperar el tiempo propicio y dejarnos guiar por el Señor para poder recibir sus bendiciones. Pues muchas veces pensamos que Dios no ha oído nuestras oraciones porque no vemos la respuesta. Sin embargo, no significa que Dios no haya oído. En la Biblia, la palabra dice en Isaías, capítulo 59, versículo 1, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Por lo tanto, no es que Dios no haya oído nuestras oraciones, sino que Él está preparando todo para que podamos recibir la bendición o para que podamos recibir la respuesta a nuestras oraciones. Pues en ocasiones esto requiere de un tiempo de preparación. Así que no te desanimes. Si estás esperando la respuesta a una oración, debes esperar. Tal vez aún no estás preparado para recibir lo que has pedido. Debemos aprender a fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Aprendamos a poner toda nuestra ansiedad sobre Él. Él nos dará descanso y nos dará la paz necesaria para aprender a esperar el tiempo propicio. Así que encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Que el Señor les bendiga.